¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro programa. En este caso, recordamos, ayer ya programamos nuestra primera clase. Recordamos que tenemos una lista de atributos, aunque en C# le llamamos campos. Entonces aquí le voy a poner aquí campos. Recordamos también que los campos siempre tienen una visibilidad, ¿okay? La cual nosotros indicamos como public. Después tienen el tipo de dato. En este caso sería string para este campo. Y ya el nombre. En este caso pues también es nombre. Y así vamos a tratar de poner siempre como este orden, ¿verdad? No es necesario, pero como una convención vamos a poner una lista primero de los campos que tenemos y después podría ir, yo creo que es mejor poner el constructor antes. Entonces esto lo voy a cortar aquí, me lo voy a llevar para acá. Ahí está el constructor. Entonces lo voy a poner aquí, constructor. Y luego ya los métodos. Acuérdense, en UML, por ejemplo, se le llama operaciones. Ok, recordemos. Y ya básicamente tenemos eso. Ahora, también recordamos que yo en una clase puedo incluir clases que voy a obtener por medio de una biblioteca de clases. Entonces ahorita queremos lo siguiente. Como que nos damos cuenta de que un correo está muy limitado y queremos nosotros mejor especificar que un usuario puede tener varios correos. E incluso podríamos nosotros indicar que este correo sea una clase. ¿Ok? Esto solamente sería necesario si ocupamos más información del correo. Entonces aquí podríamos nosotros como evaluar si pensamos que la clase correo debería ser otra clase o no. Okay. Yo creo que para este problema no debería ser una clase. Con que sea una cadena es suficiente. Pero como para hacer el ejercicio lo vamos a hacer una clase. Okay. Es decir, yo creo que en este caso les digo, estamos forzando un poquito la idea, pero voy a poner aquí la clase correo nada más como ejemplo. ¿Okay? Y de hecho, pues se supone que es correo electrónico, ¿no? Y aquí en la clase correo, por lo pronto, pues va a estar bien sencillito porque aquí va a tener el correo. Entonces imagínense que prácticamente esta parte de aquí me la voy a llevar para acá. Ok. Tengo ahí mi clase correo y tiene el método este de correo. También voy a hacer un constructor a mi clase. O sea, fíjense cómo todas las clases básicamente tienen la misma estructura. Entonces vamos a hacer el constructor de correo. Okay, toma aquí el correo en sí que se va a tener. Y dentro pues simplemente utilizamos esta referencia especial this, okay, para indicar que yo aquí quiero modificar el correo, el campo miembro de la clase y no esta variable local. Entonces lo distingo con ese operador y aquí le pongo correo. Okay. Y ya. Cuidado, aquí podríamos tal vez hacer alguna validación. Esto lo vamos a ver después. O sea, por ejemplo, no sería válido alguien que pusiera, por ejemplo, ese es el correo. Y que ponga aquí algo así y luego aquí puntos, por ejemplo. Ese no es un correo válido, ¿verdad? O tampoco este sería una cadena con un correo válido. Entonces podríamos validar ahí. Para esto se utilizan muchas veces algo que van a ver más adelante, que son expresiones regulares. Aquí podemos utilizar un método de expresiones regulares para validar el correo. Eso es lo más común.
Pero bueno, eso no lo vamos a hacer, pero lo podríamos hacer aquí en el constructor. Podríamos, por ejemplo, agregarle el tipo de correo, si es personal o es institucional. Entonces nada más como para agregarle algún valor adicional. Okay, entonces le vamos a poner aquí public. ¿Qué les parece? Una enumeración. Okay, que me diga a mí el correo cómo está. Vamos a hacer la enumeración acá. Fíjense cómo voy pensando y voy agregando clases o en este caso tipos según lo requiero. Okay, entonces le voy a poner a esta enumeración tipo correo. ¿Y qué tipos puede tener? Puede tener privado o personal. Ese es uno y el otro es institucional. Institucional. Okay. ¿Qué otro tipo podría haber de correo? A ver, que se les ocurra. ¿Hay algún otro tipo? Personal, institucional, empresarial, de la empresa. Ok, vamos a suponer ahí. O del trabajo, podría ser, así lo vamos a poner mejor, trabajo. Muy bien. Y entonces aquí voy a tener ese tipo de correo. Pongo primero el tipo, que es tipo correo, que es una enumeración. Y le voy a poner así también tipo correo al valor. Y aquí lo vamos a poner en el constructor también. Vean cómo normalmente cuando yo agrego un nuevo campo, también lo agrego al constructor para que se vaya, para que se inicialice ahí. Entonces aquí recibo el tipo de correo. Lo voy a llamar también tipo correo. Igual aquí, this.tipo correo igual a tipo correo. Eso es bien común, les digo, hasta se puede generar de forma automática. Ahorita lo estoy haciendo manual para que lo vayamos haciendo y lo vayamos entendiendo. ¿Está claro? Entonces, bueno, ya creamos nuestro tipo correo. Ahora lo vamos a usar acá. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí en esta clase correo o en la enumeración? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? Yo quiero, por ejemplo, ahorita podría probarlo simplemente poniendo aquí, en lugar de string correo, vamos a poner que este campo va a ser de tipo correo. Lo pongo aquí. Ahorita nada más vamos a tener un solo correo. Vean cómo todo cambia, porque aquí en lugar de tomar una string, ocupo una referencia a un objeto tipo correo. Y listo, eso está bien. Pero vamos a ver cómo cuando yo mando llamar al constructor de un usuario, no puedo enviar simplemente la cadena como antes. Tengo que crear un objeto de tipo correo. Entonces lo voy a hacer aquí. Y cuidado, aquí despacio. ¿Cómo creo un objeto ahí tipo correo para enviárselo como parámetro al constructor? Vean, ¿qué requiere el constructor de usuario? Ahí puse el cursor y me dice correo. Ocupamos una instancia de correo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo creamos un nuevo objeto tipo correo? ¿Cómo le hacemos? A ver, alguien díganme. Acuérdense ahí en sus notas o véanlo por aquí. Por aquí hay una pista de cómo se crea una instancia. Aquí mismo estamos creando un usuario. Entonces simplemente lo hacemos igual. Le voy a poner aquí new correo, por ejemplo. Y aquí en este caso le voy a poner el correo, por ejemplo, ana@gmail.com. Y vamos a suponer que este es un correo personal.
Entonces recuerden, le pongo tipo correo, punto, porque es una enumeración. Y elijo, no, pues este es un correo personal. Y cierro el constructor del usuario. Este es el constructor del correo y luego ya lo envío. Si se fijan, como creamos objetos, igual lo paso como parámetro al constructor de otro objeto. A ver, por favor, vean ahí eso que estoy haciendo. Esto ya no lo ocupamos. Y ya podemos aquí imprimir. Ahorita vamos a ver lo de imprimir. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, pero esto ya lo quiero dejar así más facilito. Ok, aquí hacemos lo mismo. New correo. Y ahora paso el correo este de Tom. Y vamos a suponer que este es el correo del trabajo de Tom. Entonces le voy a poner aquí punto trabajo. Ya. Entonces vean cómo para nosotros debe ser igual de fácil manejar cadenas que son de tipo string o cualquier otro tipo de dato. Por ejemplo, una enumeración, no hay problema, la podemos utilizar. O todo esto, en lugar de ser una cadena como antes, ahora es un nuevo tipo que es correo. Okay, entonces, esto debe ser algo que vamos a utilizar todos los días. Como si fuera un entero. Pues igual puedo tener un entero, puedo tener un usuario, puedo tener un correo, lo que yo quiera. Okay, pero nos tenemos que familiarizar y de alguna manera pues recordar cómo se hacen tanto la definición de un nuevo tipo, okay, de una enumeración, por ejemplo, de una nueva clase, y después cómo la podemos utilizar. Okay, en este caso la estoy utilizando como si fuera un dato más. Okay. Ahora, cuando yo imprimo, por ejemplo, aquí estoy diciendo imprime nada más el nombre. Okay. ¿Se fijan aquí en este write line? Aquí tenemos un problema porque, si se fijan, el correo, si yo lo imprimo, aquí solo voy a mejorar un poquito, ¿ok? Lo voy a hacer como antes, utilizando una plantilla, donde aquí voy a poner el nombre. Y aquí yo quiero que vaya el correo. ¿Cómo podríamos imprimir el correo ahora de este usuario? Lo puedo hacer de varias maneras. Una puede ser simplemente el correo tiene una propiedad que es el correo en sí, ¿okay? Y es pública en este caso. Entonces simplemente la leo. Le pongo así. Correo. Punto. Correo. ¿Okay? Y ahí estaría la cadena. Ahorita, como es público, la puedo leer también. Y ya lo puedo imprimir de esta manera. ¿Okay? Y podría imprimir también el tipo de correo. Si quisiera. ¿Okay? Lo voy a imprimir también. ¿Okay? Aquí lo voy a poner. Vean cómo pongo de nuevo otras llavecitas. Y ahí puedo poner correo. Punto. Tipo de correo. Vamos a ver cómo se imprime. ¿Okay? Ahí está. Entonces, yo una vez que tengo mi clase, dentro de ella tengo campos. En este caso, este campo es especial, ¿verdad? Porque pertenece a la clase correo. Entonces, correo en sí va a ser un objeto y tiene sus propios atributos. Por ejemplo, aquí es correo. Aquí cuando hablo de este correo que está aquí. Este que se modificó. Aquí se va a imprimir el correo y aquí el tipo de correo. ¿Okay? Por ejemplo, para el caso de Ana, pues se va a imprimir esto, ana@gmail.com y personal, y acá, ajá, y trabajo. Vamos a ver, lo voy a ejecutar. Entonces aquí está, si se fijan, ana@gmail.com, personal,
trabajo y todo. Entonces sigue funcionando igual. Vean cómo para nosotros prácticamente no hemos modificado, o para alguien que vea el resultado de nuestro programa, pues no ha cambiado nada. Ok, prácticamente se sigue viendo nuestro programa igual, pero realmente no es así porque ya lo cambiamos. Ahora, en lugar de tener un correo de tipo cadena, ahora lo tenemos de tipo correo en sí. A ver, ¿alguna pregunta aquí hasta este momento? Algo por ahí que no quede claro para continuar. Ok, si vieron entonces cómo creo una clase, correo. Igual la clase también tiene sus campos. Ok, lo voy a poner aquí, sus campos. Y tiene sus, en este caso, su constructor. Y en este caso, como todo es público, no hay necesidad de poner otros métodos aquí en correo, ahorita por lo pronto. Ok. Pero igual podría haber otro tipo de métodos. Incluso podría haber un método que envíe algún correo, por ejemplo. Aquí le voy a poner métodos. Nada más estoy haciendo tiempo a ver si tienen preguntas o para que lo hagan ustedes ahí en su computadora. Ok, ahora, bueno, entonces les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo hacemos esto de que un usuario tenga varios correos? ¿Qué tendríamos que hacer para que en lugar de un correo nada más podamos tener 2 o 3? A ver si alguien tiene por ahí alguna idea. ¿Cómo le podemos hacer? Jaime, creo que no te oímos. No sé si estabas hablando. Jaime, ¿estás hablando? Es que no te escuchamos. Se ve como que está diciendo algo. No. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos para... Le vamos a preguntar a alguien entonces. Víctor, también no los... Como que hablan y no los escucho, entonces probablemente no... Déjenme ver, Capaz que tengo mal configurado aquí. Y me han estado haciendo preguntas y no los escucho. Permítanme. Ok, todos los demás sí los... Sí, entonces soy yo el que tengo mal configurado aquí. A ver. Lugar. Sí, ok, ya debe estar apagado mi amplificador. Permítanme. No, sí está ahí. O a lo mejor lo tengo muy bajito. A ver, vuelvan a hablar. ¿Hable alguien? No los escucho, no sé por qué. Bueno, entonces ni modo, ahorita pregúntenme por el... Bueno, sí, pregúntenme por mensaje. Y aquí los estoy viendo. Creo que es error del audio, sí, porque sí nos escuchamos, ¿ok? Tal vez sí, yo lo tengo aquí configurado que utilice el altavoz predeterminado por el sistema. A ver. Sí, no me da ni opción de modificarlo. No sé qué esté pasando. Capaz que no le di... Bueno, no sé, pero no importa, no importa. Aquí lo vemos por los mensajes. Ok, entonces alguien me dice hacer correo array. O sea, hacer un arreglo. Muy bien, esa puede ser una idea. O sea, en lugar de tener aquí la clase usuario como un correo, pues podríamos hacer un arreglo, o sea, de correos, ¿ok? Esta es una manera. Pero yo quiero aquí ver otra forma, y es utilizando una clase que ya está, que ya viene en una biblioteca de clases de .NET, y esta clase es la clase lista. Entonces, para esto voy a utilizar una biblioteca de clases. Le voy a poner aquí using system, pero ahora aquí voy a elegir
esta opción que dice Collections, que es una colección genérica. Entonces lo vamos a poner aquí, collections.generic. Y esta es la biblioteca que vamos a utilizar. ¿Ok? Y la clase que viene ahí, primero ahorita voy a hacer un ejemplito aquí en el método main para que veamos cómo se utiliza la clase que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí, primer paso, importar la biblioteca. ¿Ok? Ya que la tengo, la biblioteca aquí agregada en using, vamos a poderla utilizar en todo nuestro programa. Por ejemplo, aquí voy a hacer una lista de estos dos usuarios, nada más para que se vea cómo funciona. ¿Ok? Voy a quitar estos imprime. Estos ya no los voy a imprimir así porque ahora voy a utilizar una lista. ¿Ok? Este también. Tengo mis dos usuarios. Ahora, voy a crear una lista primero. ¿Cómo creamos una lista? En este caso cambia, ¿ok? Porque como es una lista genérica, se fijan que aquí dice generic, eso lo vamos a ver más adelante, ese tema de generic. Ahorita simplemente vamos a ver cómo se crea un objeto genérico. Para empezar, si se fijan aquí, cuando yo pongo list, sale como un menor y un mayor que. Lo voy a utilizar así. Entonces aquí la idea es que la lista va a ser una lista de objetos de cierto tipo. Pero entonces aquí yo le tengo que indicar de qué tipo de objetos voy a guardar en esa lista. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero guardar usuarios en mi lista. Entonces, dentro de esos menor que y mayor que, voy a poner la clase, ¿okay? De objetos que voy a guardar ahí. En este caso, usuario. ¿Ok? Y ya, eso es como si fuera el tipo de dato. ¿Ok? Es una lista de usuarios. Y ahora le voy a poner aquí el nombre. Voy a poner usuarios. Y aquí la puedo crear de una vez. New. Y luego pongo el mismo constructor. Si se fijan, normalmente se va a poner así. Seleccionado esa palabra en la lista, le doy tab para que se autocomplete. Y ya nada más le pongo los paréntesis, ¿verdad? Para que se cree mi objeto. Ya tengo aquí mi lista, ya la puedo utilizar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esta lista? Podemos pensar primero que esta lista tiene algo distinto a un arreglo. Un arreglo ya tiene un tamaño, ¿verdad? Es una colección, pero ya está determinado el tamaño que tiene. Aquí no. Aquí imaginen que nosotros tenemos una lista que al principio está vacía y nosotros podemos ir agregando elementos a la lista. ¿Okay? Entonces, esto se hace por medio de un método de la lista, de la clase lista. Lo voy a utilizar ahorita. Le pongo usuarios y el método se llama agregar. Si se fijan aquí hay varios métodos. En este caso está, por ejemplo, agregar. Hay una propiedad count de cuántos elementos hay en la lista. Puedo agregar un rango. Puedo limpiar la lista. Si se fijan, la puedo convertir a un arreglo. Y hay otros métodos ahí adicionales. ¿Okay? Hay muchos métodos. La puedo ordenar, remover algún elemento, etc. Ok, ahorita vamos a utilizar simplemente este método de agregar. Y pues simplemente voy a poder agregar yo aquí usuarios. Ok, si yo trato de agregar, por ejemplo, un entero, me va a decir que no es posible porque mi lista no es de enteros. ¿Está bien? Si yo quiero que se puedan agregar enteros, pues cambio el tipo de lista. Aquí en lugar de ponerle usuario, le podría poner int, por ejemplo. Claro, acá también tendría que cambiarlo. Y ya con eso ya no va a haber error. Ya se hace una lista de enteros, no hay problema. Okay, le voy a dar control Z porque quiero que aquí se guarden objetos tipo usuario. Okay, entonces, a ver, lo vamos a hacer aquí. Esto me lo voy a llevar acá abajo, el add, porque aquí apenas ya he creado este usuario, user1. Entonces lo puedo guardar así, simplemente. Okay. Agrego este usuario que estoy creando aquí.
lo creo primero y después simplemente, recuerden, esta es una referencia, la paso como parámetro y aquí ya se agregó a la lista. Pongan atención, también lo puedo, sin necesidad de hacer todo esto, de guardarlo a una referencia, simplemente puedo hacer al usuario y directamente lo guardo en la lista. Por ejemplo aquí, usuarios.add, y lo que voy a guardar va a ser todo este objeto que estoy creando aquí. Y ya no lo tengo que guardar en una variable o en una referencia antes. Simplemente lo agrego y lo envío para que se guarde dentro de la lista. Okay. Ya una vez que están guardados los objetos en mi lista, pues los puedo utilizar como si fuera un arreglo. Okay. Por ejemplo, yo puedo recorrer a todos los elementos de mi lista con un for each, ¿recuerdan? Y aquí le puedo poner for each usuario. Voy a dejar esto de usuario. In usuarios. Le voy a poner aquí U para que sea más cortito. U.imprime. Recuerdan, eso lo vimos ya hace un tiempo y listo. Ya tengo mi programa, pero ahora tengo una lista de usuarios. Vean, entonces la sintaxis es list y dentro de esas llavecitas voy a poner el tipo de datos que voy a poder guardar en la lista o de qué tipo es la lista. Le digo de usuario. Ya la creo. Este es el constructor por defecto de este tipo. Y ya después la puedo utilizar simplemente poniendo add. Voy agregando elementos a la lista. ¿Okay? Ahorita nada más vamos a ver el agregar. Agrego usuarios y después simplemente lo puedo utilizar como un arreglo. Por ejemplo, utilizando un for each para decirle a todos los elementos que están guardados en la lista que se impriman. Y esto pues simplemente va a ser lo mismo que hemos estado haciendo en este programa, que es crear los usuarios y después imprimir sus valores. Ok, ¿alguna pregunta de esta lista? Del objeto tipo lista genérica. Ok. Víctor nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre una lista y un arreglo? ¿Funcionan para lo mismo? Esa sería la pregunta. Bueno, funcionan para lo mismo. ¿Ok? La lista se declara aquí de esta manera. List, el tipo de dato y ya después se agrega. Vamos a ver que primero tenemos que importar, ¿ok?, la biblioteca donde viene nuestra clase, list. Okay, entonces primer paso eso y ya después la declaro como cualquier otro objeto, pero este es especial porque tengo que especificar el tipo de dato. Ahora, ¿qué diferencias hay? Una, esa que les decía, esa se me hace la más importante. Un arreglo tiene un tamaño específico. ¿Se acuerdan cuando yo creo el arreglo tengo que especificar? Ok, tú vas a hacer de tal tamaño. Y entonces lo que pasa es que imaginen que se va a reservar ese espacio. Ok, voy a guardar, si son un arreglo de 10 usuarios, pues voy a reservar ese espacio en la memoria y voy a tener ya mi arreglo y voy a poder agregar ahí los elementos. Ok. En el caso de una lista, cada vez que yo agrego un elemento a la lista, imaginen que se crea un nuevo elemento en la memoria, pero puede crecer dinámicamente. Por lo tanto, yo puedo seguir agregando elementos a una lista cuantas veces quiera, sin preocuparme de que hay un espacio ya determinado. ¿Ok? ¿Qué va a determinar el número de elementos que puedo guardar en una lista? Básicamente la memoria que tenga yo disponible. ¿Okay? Entonces, una lista puede crecer y luego puede
compactarse, digamos, puede reducir su tamaño de manera dinámica cuando está corriendo mi programa. Entonces esa es una diferencia importante. Además que aquí yo tengo otros métodos, como ya es una clase, la lista, hay métodos que puedo utilizar que van a ser muchísimo más poderosos, digamos, que un arreglo. Ahora, el arreglo también lo que tiene es que es muy ligerito, porque aquí como es todo una clase con muchos elementos, pues me va, vamos a suponer, a ocupar más espacio en la memoria. Un arreglo es muchísimo más sencillito, más práctico, ¿ok? Si ocupo una funcionalidad simplemente de una lista con un espacio determinado y quiero que sea muy rápido, pues un arreglo puede estar muy bien. Y una lista es como más cómodo y tiene esta ventaja de que puede crecer de manera dinámica o se puede hacer también más pequeñita la lista cuando esté corriendo mi programa. Ustedes en su clase de estructura de datos para el siguiente semestre van a aprender a hacer una lista. Se le llama, es una estructura especial, ¿ok? Y entonces van a aprender a hacer la estructura de una lista dinámica, se le llama, ¿ok? Porque puede crecer o puede decrementar su tamaño. Y hay varias técnicas ahí para hacer eso. ¿Ok? Ok, eso contesta la pregunta de Víctor. ¿Está bien? Ok, me pregunta... Ok, ¿cómo le podemos hacer un ciclo for igual que como un arreglo? Ahí no hay diferencia. Ok, porque yo puedo leer los elementos de una lista también utilizando un índice. Entonces, esto lo podría cambiar a un for. Lo voy a hacer aquí de nuevo. Le pongo for, doble tap para no tener que escribir todo. Aquí lo único que hago es, lo quiero detener mientras no me pase del tamaño de la lista. ¿Se acuerdan que tiene la propiedad count? Entonces la puedo utilizar. Le puedo poner aquí usuarios.count. Y eso sería el equivalente al tamaño. Y aquí simplemente pondría la lista, usuarios. Y entre corchetes, el índice. Y también ya una vez que tengo mi objeto, le pongo punto imprime. Y listo. Ok, entonces de esta manera se puede hacer un for dentro de una lista. ¿Está claro? No sé si con eso contesto la pregunta de Jair. Podemos, tal vez, si lo que quieres es hacer un ciclo que vaya guardando muchos usuarios. Ok, igual se podría hacer también. Lo que pasa es que ahí, para crear muchos usuarios nuevos, lo podemos hacer también dentro de un ciclo y ponerle add. Lo malo es que tendríamos que tener estos valores guardados tal vez en algún lado para poder generarlos. ¿Ok? Si quieres que se vayan capturando, que el usuario los capture, eso lo vemos después. Ahorita no quiero distraerme mucho en hacer esa funcionalidad de la captura, pero podemos imaginar que aquí podemos hacer un ciclo donde le preguntamos al usuario, ok, ¿cuántos usuarios vas a capturar? O hacemos un ciclo while y le preguntamos mientras que el usuario conteste que sí, podemos ir leyendo los datos y después lo pasamos aquí como variables en el constructor y los agregamos a la lista y así podemos también ir generando muchos. Después lo vemos eso si quieren. Ok, creo que eso era la pregunta, ¿verdad? De Jair. Ahora, nada más para que quede ahí la idea, yo también podría hacer una matriz, o sea, podría hacer una lista de listas de usuario. Por ejemplo, simplemente aquí. Lo que voy a guardar en esta lista no va a ser un usuario. Voy a guardar una lista de usuario. Eso no lo vamos a ver todavía, pero nada más como para que vayan viendo
qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces no hay problema. Puedo tener una lista de listas de usuario. Aquí obviamente esto no se puede porque primero tendría que crear la lista que voy a agregar ahí. Sería una lista de listas. Ahí nada más para que vayan viendo esa idea. Que ahorita no, nada más vamos a hacer una lista de usuarios. Ok. A ver. Esto hay que practicarlo, ¿ok? Ustedes van a tener que hacer esto de tarea como ejercicio para que lo practiquen. Porque ahora viene esta otra idea. Ya vieron cómo funciona la lista, ¿verdad? Así de esta manera básica. Ya sabemos declarar una lista. Ya sabemos cómo agregar elementos a la lista. Cómo leer de la lista objetos específicos con el índice. O también cómo recorrer los elementos, tal como si fuera un arreglo. Ahora, entonces, ¿qué les parece esta idea? Vamos haciendo que el usuario, en lugar de tener un solo correo, ahora tenga una lista de correos. Entonces yo aquí lo puedo hacer también así. List. Ya no va a ser un correo, sino van a ser correos. Okay, entonces aquí lo voy a poner correos. Un detalle. Aquí yo lo que quiero es que siempre se cree la lista directamente. Entonces aquí voy a hacer algo interesante. En lugar de utilizar el constructor para yo crear el objeto lista, lo puedo hacer aquí mismo cuando declaro el campo. ¿Okay? O sea, aquí puedo hacer lo siguiente. Igual a new list correo. Y lo puedo dejar así. De esta manera, en cuanto se cree el objeto, ya no necesito hacer eso en el constructor. Ya lo estoy definiendo aquí. ¿Okay? También es algo que podemos hacer. Para todos los otros casos que no sean objetos de este tipo, yo prefiero que lo inicialicen en el constructor. Pero aquí pues siempre quiero crear un objeto tipo lista, vacía, no hay problema. Por lo tanto lo voy a hacer al momento de declarar el campo, no dentro del constructor. Y aquí lo que podría hacer, en lugar de asignarlo, este correo que va a entrar aquí, lo voy a agregar a la lista. Entonces simplemente le pongo aquí correos .add y agrego este correo que se está enviando como parámetro. Ok. ¿Se fijan? Ahora aquí tengo este problema. Aquí si se fijan, yo en cuanto creo mi usuario, creo la lista de usuarios aquí internamente y en el constructor paso el correo inicial, vamos a llamarlo así, lo paso como parámetro, por lo tanto aquí va a estar siempre un correo por lo menos. Digamos que aquí si hubiéramos hecho la asociación en UML entre usuario y correos, aquí todos los usuarios por lo menos van a tener siempre un correo. ¿Okay? Y aquí cumplo con eso de una manera sencilla. ¿Okay? En el constructor no hay otro. Bueno, aquí estaría este, pero este ya no quiero que se utilice este constructor. Y de esta manera siempre por lo menos un usuario va a tener un correo, porque cuando lo construyo aquí lo agrego. ¿Okay? Pero pasa lo siguiente, cuando yo voy a imprimir, ya no puedo imprimir correo, porque ¿de qué tipo es este dato? Correo. Bueno, ni siquiera existe ya, ¿verdad? Porque es correos. Entonces puedo hacer lo siguiente, correos, punto correo, esto estaba mal, porque correos es la lista. Entonces lo que puedo hacer es simplemente poner el primer correo de la lista con 0, correo 0, y aquí punto correo. Y lo mismo hago acá. El primer correo de la lista y leo el tipo de correo. Es correos. A ver, aquí esto tal vez voy muy rápido, pero imaginen, esta es una lista. Por lo tanto, si yo quiero imprimir el correo, tengo que decir cuál correo de la lista quiero imprimir. Y aquí nada más por una convención voy a siempre imprimir el correo que esté en la primera posición cuando imprima la lista de
de correos. Esta puede ser una opción. Otra opción puede ser que imprima toda la lista de correos que tiene ese usuario. ¿Ok? Podríamos hacerlo también de esa manera. Ahorita no, nada más quiero imprimir su correo como principal. Y ese va a ser, lo voy a determinar porque siempre ese correo va a ser el primero de la lista. Ok, entonces voy a correr el programa de nuevo. Y vean cómo, pues aquí está Ana, su correo personal, Tom, su correo. Funciona igual el programa, pero ahora tenemos más capacidades porque cada usuario puede tener más de un correo. Okay. ¿Alguna pregunta de esto? Vimos mucho en un bien poquito tiempo. Esto es porque ustedes después lo van a analizar y me pueden hacer preguntas, pero traten de programarlo y vayan pensando, ¿ok? Cada uno de los pasos que seguimos. Aquí, por ejemplo, ya para terminar, ¿cómo le haríamos para decirle a un usuario, ok, quiero agregar un nuevo correo al usuario? Por ejemplo, aquí tenemos este usuario que creamos aquí. Ok, me pregunta Víctor, ¿qué pasa si se llama un número de la lista que no hay? En este caso nos daría una excepción, que nos marcaría un error al momento de que se ejecute nuestro programa. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los peligros. Eso nos pasaría igual con un arreglo o con una lista también. ¿Está claro? Por ejemplo, aquí, si yo quiero hacer algo como esto, aquí voy a imprimir el usuarios, pero aquí en lugar de ponerle 0 o 1 le pongo el 3, punto imprime. Ok. Vean cómo no es un error de sintaxis. Ok, aquí está un entero, todo está bien. Pero si yo corro mi programa, se cerró y me marca una excepción. ¡Hey! Estamos fuera del rango. Eso es un error que sucede al momento de que se está ejecutando nuestro programa. Una excepción. Vamos a ver cómo tratar las excepciones en la última unidad de nuestro curso, en la unidad 6. ¿Okay? Sucedería una excepción. Entonces aquí tengo que detener aquí la ejecución y ya. Está mal. Ok, pero esto normalmente no va a pasar porque voy a utilizar así un for each o voy a utilizar esto para no pasarme cuando lo estoy recorriendo, o tendría que ver siempre cuando vaya a ponerle una i, tengo primeramente que validar que no que i sea menor que el número de elementos que hay en el arreglo. Ok, esa es la manera en la que podemos evitar esa excepción. Ok, les decía, ¿cómo agregamos, por ejemplo, cómo le agregamos un correo a Tom? ¿Cómo creen que se podría agregar un nuevo correo a Tom? Por ejemplo, yo ya sé que Tom está en el índice 1 porque Ana está en el 0 y Tom está en el 1. Entonces digamos que esa problemática no la vamos a tener. Vamos a suponer que yo aquí ya sé que usuarios, corchetes, 1 es Tom. Y ahora, ¿cómo le agrego un correo? Punto, si se fijan, aquí está pública este campo que se llama correos. Ok, correos es una lista de correos. Entonces le pongo punto add. Y aquí agregamos el correo que yo quiera. Entonces lo hacemos como de esta misma forma. Con un new correo. Lo voy a cortar. Ah, lo corté. Bueno, no hay problema. Ahí lo pongo. Ok, pero aquí le voy a poner, por ejemplo, ese es el personal. tom@gmail.com y su correo sería punto personal. Okay, esa es una manera. Esa es una manera de hacerlo. ¿Ok? Pero recuerden, esta no es la mejor manera porque
la verdad, la lista de correos, esta debería de ser private. Private aquí. Ok, eso lo vamos a hacer mañana. Ahorita estamos viendo cómo creo objetos, cómo declaro una clase, cómo tengo campos, constructor, métodos. Y aquí pues estamos practicando 3 cosas. Cómo creo una clase, después cómo creo otra clase que voy a utilizar dentro de otra. Y después cómo importo una clase y también la utilizo dentro de mi programa. Eso es lo que vamos a estar haciendo muchísimo. Que yo importo de alguna biblioteca una clase, ya la tengo aquí en mi programa, pues tengo que ver cómo se utiliza. Ya que veo cómo se utiliza, la utilizo para resolver mis problemas. Pero si yo quiero, yo puedo crear tantas clases necesite para resolver mis problemas. ¿Ok? Por eso a veces no es tan fácil estar haciendo clases y clases. Aquí como era algo sencillo se pudo hacer, pero por eso también estaba lo del modelado UML para darnos más o menos una idea de qué clases voy a necesitar antes de empezar a programar. Ok, preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay? Ok, a ver, ¿cómo le haríamos para imprimir los correos de un alumno? De un usuario, en este caso. Ok, yo quiero imprimir de Tom, ya le agregué aquí un usuario. Ok, ¿cómo le digo? Ok, ¿cuáles son tus correos? Imprime correos. ¿Cómo se podría hacer? Una manera, la que primero se nos debe de ocurrir es, pues creo un método dentro de usuario donde se imprima la lista de correos. O sea, aquí puedo agregar más métodos que me den cierta funcionalidad. Entonces, ¿qué otro método necesito? Nada más aquí los voy a poner así como comentario. Necesito un método, por ejemplo, que se llame add correo. Otro método que se llame tal vez remove correo. También puedo tener uno que me regrese en una cadena todos los correos. Le voy a poner get correos. Okay, nada más para la parte de el correo. Entonces quiero que vean también una cosa. Si yo agrego esta idea de, ok, voy a tener correos, como que a lo mejor puede ser algo bien trivial. Decir, sí, claro. Digamos que ustedes tienen un cliente y ustedes le dicen, ellos les dicen, oye, pero quiero que mis usuarios puedan tener varios correos. Ok, cuidado, ya tienen que cobrar más porque se fijan que es bien fácil decir que va a tener muchos correos, pero requieren modificar su clase, crear una clase nueva y aparte agregarle funcionalidad en la parte del usuario para que gestione los correos y probablemente incluso esta clase de correo también requiera de cierta funcionalidad. Vean cómo aquí la clase correo no sabe de qué usuario es. Por lo tanto, en UML, ¿se acuerdan? Iba a haber una flechita que nos indica que esta clase no conoce a la de acá. Si aparte del correo debería de conocer al usuario, hay otro, digamos, más programación que tenemos que hacer. Entonces vean cómo también el diagrama UML nos puede decir o podemos estimar qué tan difícil va a estar nuestro programa y cuánto nos vamos a tardar tal vez en hacerlo por el tipo de asociaciones que hay entre las clases. ¿Ok? Bueno, entonces esto queda pendiente para mañana y vamos a ir viendo algunos elementos. Tal vez mañana vamos a ver un poquito de teoría adicional y también ya si tenemos tiempo agregamos esto. Yo prefiero ahorita que terminen y ustedes hagan este ejercicio antes de continuar agregando cosas. ¿Ok? Entonces les voy a dejar ahora sí ya varias tareas para que vayan practicando esto. Bueno, si no hay ninguna pregunta voy a detener la grabación.